Después, la formación bruta de capital fijo, este aparecía en la página del Banco Central. Eso sí aparecía. ¿Ya? Pero a ese no lo entendí. Eso no lo entendieron. ¿Por qué? La formación bruta de capital fijo no es nada más que la inversión que hacen las empresas. En el per cápita, mayor posibilidad de consumo donde aumenta la capacidad de empleo, ¿cierto? La capacidad de empleo se relaciona más con el Producto Interno Bruto. Ya. Cuando tú hablas de ingreso per cápita a secas, es netamente la posibilidad de consumo. Pero igual tiene un efecto indirecto en la empresa, porque si el consumidor chileno tiene más ingresos, la empresa se da cuenta de eso, le hace una campaña de mayor atracción de consumidores y por lo tanto produce más. De una u otra forma se relaciona igual. ¿Ya? Por lo tanto, estos datos, ¿qué otra cosa podrían inferir ustedes de acá del ingreso per cápita? Se supone que en algún momento yo les dije que los países desarrollados se diferenciaban por el ingreso per cápita. ¿Se acuerdan de eso? Yo les dije que países desarrollados tenían ingresos per cápita muy altos. En cambio nosotros tenemos ingreso desarrollado, ingreso per cápita de un país en vías de desarrollo. Por lo tanto, no estamos desarrollados todavía. Esa es otra diferencia que podrían ser ahí. ¿Ya? Formación bruta de capital fijo. Yo en algún momento les dije lo que era el capital. ¿Se acuerdan que veíamos las definiciones de los factores productivos y había un capital financiero y un capital físico? El capital fijo es el capital físico. Pero del gobierno, eso quiere decir hospitales. No, la empresa. Acuérdate que había una diferencia. Cuando el gobierno hace un hospital, no es inversión, es gasto público. Cuando solamente los que invierten, económicamente hablando, son las empresas. ¿Las empresas en qué? ¿En qué invierten las empresas? ¿En ellos mismos o en el país? En ellos mismos. En hacer un edificio, En hacer mejora. en construir una bodega, en hacer ¿qué vamos a encontrar? el activo fijo. Pero ahí que vamos Inversión a en activo encontrar fijo. ahí en ese, cuando busquemos esas... Ustedes van a ese encontrar concepto? un porcentaje de variación. ¿Qué significa eso? Pero eso Ustedes, según el Banco Central, ¿cuánto invirtió cada empresa en ellos? en promedio de empresas. Tú tomas todas las empresas del país y supongamos que la formación bruta de capital fijo aumentó un 10%. Quiere decir que todas las empresas, en promedio obviamente, unas más, unas menos, invirtieron más en activos de capital. ¿Qué compraron más maquinaria? ¿Qué compraron más herramientas? Todos los activos que están sujetos a depreciación. Todos. Que en el fondo te permite producir más. Por eso que va de la mano. La inversión va muy de la mano con el Producto Interno Bruto. Cuando aumenta el Producto Interno Bruto es porque la inversión aumentó. Yo pensé que eso era como del país, del gobierno, de lo que invertía el gobierno en el... No, la inversión, yo les dije, la inversión solamente era hacer privado. El gobierno, a pesar de que nosotros vemos que construye hospitales y cosas así, pero económicamente hablando, de acuerdo a la clasificación contable que ellos tienen, es gasto. No es inversión. No es inversión. ¿Y por qué no es inversión? Pregunto. Porque se supone que cuando tú inviertes en una empresa es para obtener un retorno, una rentabilidad. En cambio, el gobierno no busca una rentabilidad monetaria, busca una rentabilidad social. O sea, que las personas que van a verse beneficiadas del proyecto estén en mejores condiciones. Pero no buscan un porcentaje de ganancia, se supone. ¿Claro? Entonces, esa es la diferencia que hace en que sea gasto e inversión. Por lo tanto, esto va a ser netamente inversión de empresas. Si ustedes ven que el valor subió, ¿qué deberían de colocar ustedes en la explicación? Se asume que la inversión de las empresas aumentó y al haber mayor aumento de la inversión, se asume que es para producir más. Y al haber más producción, mayor empleo. Porque se supone que esos activos fijos que se compraron o que se invirtieron es para que las personas lo ocupen. Porque se supone que la maquinaria no se va a utilizar sola, a menos que sea automatizada o cosas así. Pero no, finalmente es para que la persona lo utilice. Todo eso es datos muy macro, datos muy generales de la economía. ¿Qué otro dato se relaciona con todo lo anterior? La tasa de desempleo. Ahí nuevamente ustedes van a encontrar un valor para 2011 y 2012. ¿Qué ha pasado en Chile estos tres últimos años? Ha bajado el desempleo. De un 7 a un 6. De un 7 a un 6%. ¿Ya? ¿Qué podrían decir ustedes con respecto a eso? Que obviamente hay más personas trabajando porque las empresas están produciendo más, porque la economía está creciendo
Y al haber mayor personas con empleo, hay más consumo y todo, da vuelta sobre la misma idea. ¿Ya? Por eso que los datos son distintos, pero las conclusiones generales a las cuales ustedes van a llegar va a ser una sola, que el país está bien, técnicamente. Esa es la conclusión. ¿Ya? Datos de inflación. Y posiblemente ustedes no han entendido cuando vienen qué significará IPC. Ustedes saben que el IPC es el índice de precio del consumidor, que mide la inflación. Ustedes pueden encontrarlo de dos formas. El IPC no es inflación, el IPC es un número. La variación de ese número es la inflación. Por ejemplo, el IPC para 2012 fue 104. Si ustedes me dicen, y colocan en la tabla 104, a mí no me dice nada. ¿Qué significa que sea 104? Se supone que yo tengo que compararlo con un valor base, que es el 0. Al igual como se hace en el producto real. La diferencia entre 104 y 100 me da el valor de la inflación. ¿Qué significa eso en términos simples? Que esa inflación, cuando sube o cuando el IPC sube, ¿qué estoy diciendo yo con eso? Que los precios en general subieron, que la canasta de consumo es más cara, porque eso es el IPC. El IPC es una canasta. Es como el costo de vida El costo de la vida. El IPC es una canasta que mide gasto en combustible, transporte, ocio, educación, salud, entretención, vivienda, seguridad. Ese porcentaje refleja todo eso. Todo eso. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, en Chile la inflación se mide mensual y anual. Entonces si tú ves que un año va entre un 3 y 3,5%, quiere decir que los precios están más altos. Y si los precios están más altos, ¿por qué será? Porque obviamente las empresas están produciendo más. Y si las empresas están produciendo más, van a querer vender a un precio mayor. Y tú como consumidor, si tienes empleo, vas a consumir igual. ¿Me entienden? ¿Cómo va encadenado todo? A eso me refiero. Entonces, si ustedes ven que la inflación va subiendo, va bajando, se mantiene constante, es porque los precios van cambiando en función de qué? Del ciclo económico. Si el ciclo económico va hacia arriba, la inflación sube. Si el ciclo económico va hacia abajo, la inflación baja. Y siempre va a ser así. Bueno, en términos promedio. ¿Me entienden más o menos la explicación? ¿Sí? Entonces, para cada dato un valor, una explicación breve. Otra cosa, el IPC es lo que ustedes ven en las noticias o en los diarios habitualmente, que incluye los precios de todos los bienes. Pero existe otra medida que se llama el IPCX. Esa IPCX, ¿qué es lo que hace? Dejar fuera a los precios que son más volátiles. ¿Cuáles son los precios más volátiles de la economía? Los combustibles y las frutas y las verduras. Son las cosas que más cambian de precio anualmente. ¿Qué pasaría si mi inflación general, o sea, si mi IPC es de un 3%, yo puedo decir que todos los bienes suben un 3%? O quizá hay algunos que se quedan igual pegados. Porque quizás el 3% se debe solamente a combustible. Claro, ¿cómo sabe eso usted? No se sabe. Pero ¿qué pasa si yo hago una medida más objetiva en el cual de esa torta yo elimino a los combustibles y elimino a las frutas y a las verduras? Me quedan solamente aquellos bienes que menos cambian de precio. Generalmente el IPCX va a ser siempre más bajo que el IPC general. Porque el IPC general mide todo. Y los combustibles cambian. Ustedes, nosotros no lo vivimos, cambian muy seguido. Las frutas y las verduras también cambian de acuerdo a la estacionalidad, la sequía, el clima, todo. Entonces, ¿qué podrían colocar en ese dato? Si ustedes encuentran el valor del IPCX más bajo, ustedes me podrían dar esa explicación. Que como esta medida de inflación deja fuera combustibles y frutas y verduras, obviamente es más bajo porque deja fuera aquellas cosas que no cambian de precio. ¿Se pone para buscar esos índices tabla de IPCX? ¿Cómo se
variación. Valor, IPC 2012, valor. Porque el IPC aparece en el impuesto interno, aparece en la tabla. Claro. Pero y el otro no. El otro no, porque el impuestos internos, las contabilidades no se utilizan con el IPCX, se utiliza con el IPC. La UTM, la UF y todos los valores que se reajustan en base al IPC, así como los sueldos, es solamente por IPC. El IPCX es solamente para depurar el otro concepto. Exactamente, para depurar el dato, nada más. ¿Ya? Y para dar un valor más objetivo. ¿Me entienden? Eso es. ¿Ya? Otra cosa más. La tasa de política monetaria es la tasa de interés. Y yo alguna vez les dije que era la tasa de interés que fijaba el Banco Central. ¿Se acuerdan de eso? ¿Para qué servía? Como base para todo esto. Era la base para los otros bancos, ¿cierto? Que esa era una tasa de interés referencial para los bancos o instituciones financieras para regular las tasas. La pregunta, y aquí les voy a apelar a su memoria, y ahí voy a ver si se acuerdan o no. ¿Por qué el Banco Central aumentaba las tasas de interés? Para disminuir el consumo. Ya. Y cuando las baja es para aumentar el consumo, porque la gente está guardando mucha plata y baja las tasas para que la gente empiece a captar. A captar más. ¿Por qué se hace eso? La tasa de política monetaria, la tasa de interés del Banco Central. Si ustedes encontraron, algunos trabajos lo encontraron. Y ahora está en un 4,5%. Ahora. Ha ido bajando. ¿Por qué ha ido bajando? Porque se prevé que a nivel mundial la economía va a ir más lento. Y como se prevé que va a ir más lento, las personas se les tienen que dar más incentivos para consumir en vez de colocarles más trabas para el consumo. Porque si consumen más, la economía va a crecer. Va muy de la mano los datos de inflación con los datos de tasa de interés. Si la tasa de inflación aumenta mucho de un año para otro, lo más probable es que la tasa de interés también va a aumentar. Pues justamente por lo que me explicabas tú, para bajar el consumo. Si la inflación va bajando, ¿qué le va a hacer el Banco Central? Se está dando cuenta que el consumo está bajando también, entonces bajó la tasa. Esa es la idea. Entonces ustedes me colocan el dato, que va a ser, no sé, 5% para un año, 4,75% para el otro, y baja. Es una baja. De hecho, lo van a ver, es una baja de un año para otro. ¿Qué podrían inferir ustedes? ¿Qué podrían colocar en la explicación? El Banco Central bajó la tasa de interés para estimular el consumo porque se prevé un escenario internacional no favorable. Esa es una explicación. Y yo me quedaría súper feliz con una explicación pero que fuera concisa y que apuntara a eso. ¿Ya? Si lo pueden complementar con lo que bajaron y que colocaron ahí, espérame. Porque de hecho algunas cosas que yo observé era una explicación como bien detallada. Y ahora que ustedes han entendido un poco más el tema, ya lo van a Vamos a saber qué dejar y qué sacar. Exactamente. ¿Ya? Y el tipo de cambio promedio, aquí yo les estoy midiendo o midiendo la relación peso chileno con dólar. O sea, ahora el dólar con peso está aproximadamente en 530. Ese es el valor. El año pasado estaba más bajo. ¿Se acuerdan? Estaba bordeando los 450, 460, estaba muy bajo. ¿Quién estaba presionando en ese periodo? ¿Quién presiona cuando el tipo de cambio está muy bajo? El Banco Central obviamente puede hacer algo. ¿Los exportadores? Justamente, el sector exportador no le conviene que el tipo de cambio sea tan bajo, porque obviamente los retornos cuando él convierta las divisas van a ser más bajos. Entonces, si ustedes están viendo que ha habido un aumento desde el año 2011, 2012 hasta ahora, ¿qué podrían inferir? Que el tipo de cambio obviamente ha ido aumentando. ¿Qué significa eso en términos simples? Que el dólar se ha ido apreciando. Ese es el concepto. ¿Por qué el dólar se aprecia? Porque tiene más valor ahora. Porque se está pasando más pesos chilenos por un dólar. ¿Entienden la razón? Sí. La relación. ¿Eso se debe a qué? Se debe a varios factores. Generalmente es el dólar el que manda esta relación. Si la economía estadounidense está bien,
el dólar se empieza a valorar más a nivel mundial. Y por lo tanto, si se valora más a nivel mundial, ¿qué tengo que hacer yo como chileno? Como sé que mi moneda no pesa tanto, gastar más para comprarlo. En cambio, en este periodo, cuando estaba a 4.50, el dólar estadounidense estaba muy subvalorado. Por lo mismo, porque la economía estadounidense estaba baja. Y ahora está mejor, está apreciado. En términos simples, ¿qué significa que el dólar se haya apreciado? Que vale más. Y a la vez, el peso chileno perdió poder adquisitivo. Esa es la explicación. Pierde poder adquisitivo porque obviamente la otra moneda se valora más. ¿Y ustedes qué podrían colocar como diferencia también? Que obviamente, que como dicen ustedes, el sector exportador se está viendo beneficiado porque tiene más retorno. Y por lo tanto van a llegar más ingresos al país que van a formar parte de ¿qué? Del Producto Interno Bruto. Esa es la lógica. Otro dato, para aquí ya terminando con esto, superávit, déficit fiscal o ingresos gastos del gobierno. Cuando ustedes cliquen acerca de la página del presupuesto de Hacienda, ahí aparecen justamente esos datos. Si ustedes se van al Ministerio de Hacienda, en vez de irse al Banco Central, van a encontrar un balance donde les va a aparecer superávit o déficit fiscal. O les va a aparecer sumatoria de ingresos y sumatoria de gastos. Ahora, si ustedes quieren colocar y buscar específicamente la información, en vez de estar leyendo el balance completo, que puede ser difícil de entender, porque es muy distinto un balance de una empresa, coloquen posición fiscal del gobierno de Chile. Directamente en el buscador, posición fiscal. ¿Qué les va a aparecer? Un porcentaje. Lo más probable es que les va a dar un valor negativo para estos 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está en una posición de déficit, está gastando un poquito más de lo que gana, pero no es un gran gasto, no es un gran déficit. Comparado con otras economías que tienen un 30% de déficit, aquí debe ser con suerte un 3-4%. La pregunta que ustedes se podrían hacer: ¿cómo yo analizo esa información? Pongámoslo en los 2 casos. Supongamos que encontraran un superávit. ¿Qué significaría eso? Que mi ingreso como gobierno, no como país, sino como gobierno, es más alto que mis gastos. ¿Qué me permite un ingreso mayor al gobierno? Ahorrar. Y no gastarlo ahora, para cuando llegue un momento de tormenta, entre comillas, a nivel internacional, ese ingreso se utilice. ¿Cómo se utiliza? Subsidios, becas, bono marzo, bonos. Así se utilizan los ingresos. Si el gasto fuera superior, ¿qué deberían impedir ustedes? Que obviamente se está gastando más y todos los ingresos no alcanzan para cubrir todas las necesidades. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos del gobierno? Principalmente tributación. Tributación de las personas, tributación de las empresas y la tributación de la minería. Esos son los ingresos del gobierno. ¿Cuáles son los gastos del gobierno? Lo que aparece en el presupuesto: salud, educación, vivienda, social, eso. ¿Ya? Entonces, si aparece negativo, quiere decir que el gasto está un poquito elevado. Esa es la explicación. Y el último dato que les voy a pedir para el trabajo, que lo acotamos bastante el trabajo en realidad, el precio del cobre. Este valor, no recuerdo bien si en 2011 hubo un aumento o una disminución. Bajó en 2012. Ya. ¿A qué se puede deber? Está muy vinculado con lo que pasa a nivel internacional. Generalmente el precio del cobre fluctúa en función de la demanda internacional. O sea, cuando las economías grandes, llámese China, Japón, Estados Unidos, están creciendo y están produciendo mucho, obviamente necesitan más cobre. Al necesitar más cobre, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el valor del cobre? Va a aumentar porque se está demandando más. Si ustedes están viendo que el valor del cobre está disminuyendo, lo más probable es que sea por una baja la demanda. Y de hecho, la explicación real es porque China está demandando menos. Porque China está creciendo, pero menos que antes. Y está obviamente demandando menos cobre, por lo tanto se cotiza a un valor más bajo. Esa sería la explicación. ¿Cuál sería el efecto de eso? Si yo tengo un valor del cobre más bajo, mis ingresos de vía cobre son más bajos.
Y si mis ingresos vía cobre son más bajos, mi producción y mi ingreso país también se achica un poco. Y si mi ingreso país se achica, mi ingreso de gobierno también, y por lo tanto puedo financiar menos gasto público. ¿Entienden la lógica? No sé si sé que le hablo muy rápido. Por ahí va. Parte de la idea de que le llega menos plata al país, y si le llega menos plata al país, llega menos impuestos, y el gobierno tiene menos opciones de gastar. Por eso es que se dice que la economía chilena depende casi exclusivamente del cobre, en un 50%, por la vía de exportación y por la vía del ingreso público, fiscal. ¿Me entiende más o menos la idea? Por lo tanto, ¿se podría hacer una conclusión de una plana o de una plana y media con base con todo esto? Sí, perfectamente. Y esto lo colocamos todo en la conclusión. Como quieran, si quieren lo van analizando uno a uno o si quieren lo analizan al final. Al final podría ser más cómodo, porque posiblemente si tú lo hacías al final es como volver a repetir todo. Mejor háganme un vínculo final, bueno. Que no les va a salir más del trabajo que debería salir más de 5 horas. Con suerte. Entonces todo lo que ustedes me enviaron sintetiza algo. Lo mandamos. Yo el sábado tengo que obviamente venir. Ahí voy a calcular promedios. Yo debería venir con los trabajos realizados o bien realizarlo acá rápido. El viernes. Idealmente el viernes en la mañana. Y veamos lo del examen ese mismo día. Sí, obviamente no hay que conversar ese día. Porque si tú me dices que no vas a poder venir, pues ¿cuándo lo vamos? Pero el examen obviamente incluyen todo. Y bastante. Claro, porque esto es la segunda parte del curso. Porque nosotros nos concentramos, y ese fue el error, nos concentramos demasiado en la parte micro y dejamos para el final macro y nos vimos, me había apurado y resumé. Bastante. Al borde del colapso. Ya, ¿les satisface la solución? Sí, pero no queremos dar exámenes. No, no queremos. Es que no quieren dar examen el 28 implica no quieren dar examen, ¿verdad? No, pero por último ese día, mire, si usted nos dice ¿Y por qué no la próxima semana, si vamos a mandar los trabajos, por qué no la próxima semana igual podríamos cerrar? Sí. Luego te dice que el examen es la próxima semana y uno va... No, los promedios son la próxima semana. Ah, Porque yo hablé ahora con el profe Robinson y me dio una semana más. 21. Porque podríamos, por ejemplo, sacar los promedios, tener los promedios, o sea, que traigan los promedios listos ya. Veamos las notas y hacer el examen el mismo día. El próximo, mismo sábado, ese mismo sábado. Sí, Nos sí, pregunta, sí, no hace una Ya. pregunta del trabajo. Sí, Ya, sí. Ya, pero Porque nos paramos a explicar... ya. Sí, pero con misericordia. Hagamos una cosa, me gustó la idea. ¿Eso qué implica? Que el trabajo tiene que venir sí o sí antes, para que yo ese día no llegue a realizar trabajos, llegue solamente a evaluarlos ustedes. Vamos a tardar el viernes a primera hora, antes del mediodía. Antes del mediodía, para que si yo llegue con las notas listas, Viernes lo mandamos. las ingrese, saque los promedios en todo ese rato y les vaya preguntando uno por uno. Claro, no se lo Pero de esto no lo siento. Sobre eso Dejémoslo vamos acá, trabajo, dejémoslo acá. Sí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? A ver, el examen, si yo a ver, técnicamente yo el examen lo debo fijar para el 28, así debe ir en papel. Obviamente, ustedes ese día no van a venir porque lo vamos a hacer antes. Entonces, el acuerdo queda acá. ¿Cómo Me firma? encanta. 4 paredes. Firmamos. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué debería pedir yo? Yo ahora voy a pedir una hojita, o ese día 21 pido una hoja de rendición de examen. Ustedes firman. Acuérdenme ese día, sí, porque se me puede olvidar. Sí. Créanme que se me puede olvidar. El día 21 me piden la hojita para la firma del examen, lo firman. Ah, ya, Usted lo En la medida que yo les vaya haciendo las preguntas, firman. Ya. Y ahí quedamos.
díganle a los chiquillos, a los demás que quedan, que esa va a ser la lógica, que depuren el trabajo bastante y que ese día vengan preparados con esto Sí. para el examen. Puede ser 2 preguntas, una o 2 preguntas. ¿Mm? Sí, Pero bueno. le deja subir el video a Sí. YouTube. No, a YouTube no, por favor. No, por el derecho de autor. Sí. A WhatsApp. No al correo. Y ahí sí. Ahí que nos Más contestamos. claro. Sí. ¿Nos quedan las Ahora queremos, ahora le ¿Ah, no mandamos. está enojada? No está enojado. Al Al regalo navideño. Está enojada. Está indignada. Pudo golpear. Voy a tirar por la ventana. Vamos a decirlo. Ya dejemos así entonces, chiquillos. Entonces, nuevamente, cualquier duda que tengan, igual envíenme correo, llamen. Que puede que se le haya olvidado más o menos alguna explicación que yo les haya dado. Sí. La estructura sigue siendo la misma. La portada, el índice, el resumen ejecutivo, recuerden que es una breve explicación de qué va a tratar el informe. Que debe ir al comienzo, ustedes deben colocar el siguiente informe versa o trata acerca de la explicación de ciertos datos económicos para obtener un análisis de la economía chilena durante 2011 y 2012. Si ustedes colocan eso, yo lo asumo como resumen ejecutivo. Desarrollo de trabajo, conclusiones que yo les dije que fuera una plana como conclusión general, y el link de donde sacar la información. Nada más. Y obviamente tamaño físico, entretenido, sencillo, letra cantidad de uso. Nada más. ¿Ya? Así quedamos. Profesor, puede ver si es matemática institucional. No, si no la puso. Te digo que iba a ponerlo. Profe J, yo ayer estuve con el profe J acá. ¿Y ahí? ¿Fuiste al cine? ¿Qué? No dio pérdida. ¿Tiene la última prueba? ¿Te dio pérdida? Le dio utilidad. ¿A mí me dio utilidad? ¿Va a ir bien? ¿Eh? Era 10 de utilidad, estaban buenas las dos. Ah, ya, entonces va a sacar los 7. Y que el profe que o sea, no siguió en la parte de la. Sí, y los proveedores. No, hoy pusieron la venta como o poner la mercadería como que disminuye con esto y ya ves. No, porque de hecho no está blanqueado. Es que no estaba bien planteado. No, pues. Entonces voy a tomarlo los dos puntos. Lo planteo de otra forma. No, lo ingresé. Sí. Y que tú le dijiste. Sí, o no, como que Muy bien. sí, bien, bien. Chao, profesor. Sí, Gracias. no. Chiquillos, ¿hay alguno que me deba más trabajos, notas? ¿Alguien más? Hay que mandarlo el lunes. ¿Qué pasó? Mira qué irresponsable. ¿Sacaste la hojita, Pati? ¿Con qué problema terminamos? ¿Ah? Al internet.